Nos dirigimos a la institución educativa empresarial, sede la Badea, con el fin de realizar un test de estilos de aprendizaje a 10 estudiantes del grado quinto. Al realizar el test nos dimos cuenta que 60% de los participantes eran mujeres y 40% hombres. Al observar los resultados del test de aprendizaje, podemos deducir que el 60% de los estudiantes tienen un estilo dominante sinestésico, el cual se caracteriza por temas del cuerpo, el juego, etc. Un 30% se caracteriza por tener un estilo de aprendizaje visual que va más enlazado por el tema de imágenes, diapositivas, etc. Algunos estudiantes también poseen ambos estilos de aprendizaje. De la mano de la neuroeducación, que busca entender cómo funciona el cerebro, digamos, dentro del proceso de aprendizaje, nos damos cuenta de que estos test de estilos de aprendizaje son supremamente importantes para generar, en general, estrategias educativas digamos, ayuden al estudiante dentro de su proceso o, o dependiendo también de sus etapas. En este caso, sabemos que desde etapas tempranas los niños parecen demostrar interés por el mundo a través del juego, la exploración, digamos la manipulación de objetos, etcétera. Digamos que ya cuando el niño empieza a crecer, digamos en la primaria o en la secundaria, los estilos de aprendizaje varían considerablemente. Digamos que algunos niños muestran un interés mayor por un aprendizaje de tipo práctico, otros por la experimentación, mientras que otros le van más por el camino teórico y digamos la organización de información. Por esto es importante en nuestra labor como docente comprender desde las etapas los estilos de aprendizaje de los estudiantes para poder crear estrategias que nos ayuden a mejorar y a ceder una educación de buena calidad. Revisando los resultados finales de los tests, queremos fomentar en el plan de estudio las actividades sinestésicas, ya que una gran parte de los niños muestran mucha habilidad en estas áreas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las inteligencias múltiples. Esta es una teoría propuesta por el psicólogo Howard Gardner en la década de 1980. Según esta teoría, la inteligencia no se limita a una única capacidad general, sino que existen diferentes formas de inteligencia, y cada una con sus propias características y habilidades. Gardner identificó inicialmente 7 inteligencias múltiples y posteriormente añadió una octava. En este caso nosotros solo vamos a hablar sobre 5 de ellas, que fueron las que más se destacaron entre los niños, las cuales fueron la inteligencia musical rítmica con un 40%, la lógico-matemática con un 20%, la interpersonal con un 20%, la intrapersonal con un 10% y la visual espacial con un 10%. Primero tenemos la inteligencia musical rítmica, que implica la capacidad para apreciar y crear y comprender la música, y pues las personas con esta inteligencia suelen tener sensibilidad auditiva, habilidades para tocar instrumentos y o componer música. De segundo tenemos la inteligencia lógico-matemática, la cual implica la capacidad para razonar lógicamente, resolver problemas matemáticos y comprender conceptos abstractos. Las personas con esta inteligencia suelen tener facilidad para el pensamiento analítico y la resolución de problemas numéricos. De tercero tenemos la inteligencia interpersonal. Esta se refiere a la capacidad para comprender y relacionarse afectivamente y efectivamente con las otras personas. Las personas con esta inteligencia suelen ser buenos líderes y poseer habilidades sociales y de empatía. En la cuarta inteligencia tenemos la inteligencia intrapersonal, la cual implica la capacidad para comprender y manejar las emociones y pensamientos propios, así como tener una autoconciencia y autodominio. Las personas con esta inteligencia suelen ser reflexivas, tener una buena comprensión de sí mismas y una buena gestión emocional. Por último tenemos la inteligencia espacial, y esta se refiere a la habilidad para percibir y manipular visualmente el espacio y los objetos en él. Las personas con esta inteligencia suelen tener una buena orientación espacial, capacidad para visualizar ideas y talento para las artes visuales. Bueno, es importante también destacar que según la teoría de las inteligencias múltiples, todas las personas tienen una combinación única de estas inteligencias,
y algunas pueden ser más fuertes o desarrolladas que otras en cada individuo. Para empezar a hablar acerca de la experiencia que tuvimos en la institución educativa empresarial sede La Badea en Dos Quebradas, deberíamos hablar primeramente de sus instalaciones. Las instalaciones que encontramos en esta escuela, primeramente vemos que es una escuela muy pequeña, donde existe aproximadamente unos 8 salones para 8 grados distintos. En ambas jornadas se ve desde tercero hasta quinto. Es por eso que en la escuela normalmente se encuentran muchos niños allí a cualquier jornada en la que se vaya. Nosotros asistimos en la jornada de la mañana y asistimos al grado quinto, donde la docente Yanira Posada es la encargada de dar todas las materias o las asignaturas para estos niños. Encontramos en el salón de clase que los niños tienen bastantes manualidades, son demasiadas que están colgadas alrededor del salón, actividades que han venido haciendo a lo largo del año, desde enero que entraron hasta hoy en día. Vemos muchas cositas, demasiados dibujos y otro tipo de cosas que hacen. La docente también nos cuenta que es el grupo más creativo que ha tenido. Ellos, por ejemplo, hace poco hicieron una maqueta para representar el sistema solar, en donde estas maquetas todas fueron creativas y la dejaron impresionada. También hace poquito celebraron el Día en contra del Bullying y los niños debieron hacer unas manitos donde promovían el no abuso escolar, y también tenemos en cuenta que este salón es demasiado unido, pegaron todas las manitas alrededor del tablero y sigue siendo un salón muy pequeño, pero es demasiado bonito. Por la parte de la ventana vemos que tienen una vista excelente hacia el pasto y la pradera que hay hacia el lado de allá. Y es un salón muy cerca de la cancha. Los niños aman hacer educación física y también es muy bonito dejar en claro que, por ejemplo, los niños al momento de ver una cámara se sorprendieron y dejaron de hacer la actividad que estaban haciendo, que era ver una película de su gusto, para ir a ver fotografías que ya habían sido tomadas previamente con esta. La docente de aula dice que estos niños son muy unidos, aunque hay algunos inconvenientes. Ella piensa que es uno de los mejores grupos de grado quinto que les ha tocado. Físicamente vemos que las niñas especialmente son muy grandes, aparentemente se ven de mucha más edad, pero los niños sí pueden simular un rango de edad entre los 10, 9, 11 años en este grado quinto. Ahora, hablando específicamente del ámbito psicológico, las cosas que identificamos en este salón primeramente es que son unos niños muy alegres, son demasiado curiosos y también son unos chicos muy amigables con las personas que llegan allí. Las personas que llegan allí, ellos principalmente actúan con nosotros como si fuéramos un amigo más. Nos hacen bromas, hacen chistes y al momento de realizar los test diagnósticos de los estilos de aprendizaje y de las inteligencias múltiples, ellos se interesaban mucho por responder los test y a la vez que respondían, ellos decían por qué respondían eso y contaban historias de su vida y contaban cosas así. Algo que nos pareció muy interesante es que eran demasiado activos, teniendo en cuenta la crisis que sufrió en la pandemia, que ahora muchos niños son un poco más tímidos o más cerrados a la hora de convivir, en especial con gente que no conocen y con gente que no han tratado, y mucho menos con gente que ya son mayores que ellos. Tenemos en cuenta también que este test diagnóstico obviamente lo llevamos para evaluar a 10 niños específicos. Nuestra atención, digamos que se pudo centrar en gran parte a estos 10 niños específicos, pero estos chicos todos eran demasiado animados, lo que significaba que no lo pudimos hacer solamente a 10 niños en específico. Llevamos 10 fotocopias, pero todos, absolutamente todos en el salón realizaron los test diagnósticos de aprendizaje. Fue muy gracioso también el hecho de que al momento de ofrecerles a los niños las fotocopias, todos estaban demasiado eufóricos por recibir una fotocopia para realizar estos exámenes. Y también ellos estaban muy contentos de realizar este mismo examen. Ninguno se quedaba atrasado en las preguntas, todos las respondían, y si alguien de pronto se quedaba atrasado, ni siquiera sabiendo que esta no era una actividad evaluable y sabiendo que era una actividad para estudiantes externos de la Universidad Tecnológica de Pereira, aún así, si se quedaban atrasados, pedían que le repetían la pregunta para poder realizarlos. Sin embargo, eran muy pocos. Esa es otra cualidad que la profesora también nos comenta que tienen estos niños, que es que ellos no se quedan atrasados.
y está en un proceso muy rítmico a comparación pues de otros grupos que ella ha tenido. Todos le siguen la pista a la profesora y es muy difícil que un niño se quede atrasado o muy difícil que un niño no haga la tarea, por lo menos 2. Entonces encontramos que es un grupo con demasiados aciertos en la educación. Podemos decir que la docente se empeña mucho porque estos niños tengan una buena realización de actividades, ya que ella dice que ella obviamente deja tareas, pero ella no deja demasiadas tareas, ella todo es trabajo en clase, algo que motiva mucho a los niños y los estimula para realizar sus trabajos a tiempo, obviamente con estímulos como por ejemplo después de hacer este trabajo pueden salir a hacer educación física o pueden hacer otra actividad extra como ver una película y cosas así. Tal vez en las falencias no nos podemos enfocar mucho porque no fue una observación muy intensa, pero sí debe ser muy importante recalcar que ellos no tienen muchos estímulos auditivos, algo que nos parece pues demasiado curioso, ya que ellos tienen unas actitudes, como ya mencionaron mis anteriores compañeros, sinestésicas y visuales o ambas en algunos casos, pero pues digamos que ellos no tienen mucho estímulo auditivo. Entonces esto no sabemos si podría caber completamente entre una de las falencias en la educación, pero lo que sí sabemos es que es un acierto el hecho de que la profesora potencie demasiado el potencial que ellos tienen para las artes plásticas y manuales. En consecuencia, podemos decir bastantes cosas acerca del grado quinto de la institución educativa empresarial C. Lavadea, pese a que es un colegio al cual no le prestan demasiada atención y no le brindan demasiados recursos. La profesora hace lo posible para que estos niños tengan unos muy buenos recursos en su aula de clase. Por ejemplo, lleva un proyector para poder pues proyectar en el aula de clase películas, videos, demás cositas que ayuden pues a los niños en su proceso de aprendizaje. Otro acierto que debemos recalcar mucho ahí es esa dedicación. Es muy importante relacionar esto con los saberes previos que ya tenemos en la clase de teorías del aprendizaje. Y es que estos chicos se ven demasiado alentados, tal vez por el proceso que tiene la profesora con ellos y sus estímulos. También podemos ver que ninguno tiene alguna complejidad a la hora de hacer cualquier actividad. Eso significa que su neurodesarrollo estuvo correcto y pasaron por las etapas adecuadas para tener un muy buen desarrollo motriz, verbal y pues mental, digamos, en cierta manera, de lo que se supone de una persona, entre comillas, normal. Finalmente, pues recordamos una vez más lo gratificante que fue esta experiencia para nosotros como futuros educadores, el hecho de ir a una escuela, digamos que particular, luego de algo tan grande como la pandemia y ver los cambios que pudo pues haber pasado en los niños de ahora, en una nueva sociedad donde digamos que luego de algo tan impactante en el mundo nos cambió drásticamente a todos. Pero en este caso podemos ver un rastro muy bonito de que la comunicación y el lenguaje entre los niños sigue siendo bastante activo y bastante carismático. Entonces nos pareció muy bello ir allí, obviamente charlar con la profesora al respecto del proceso de aprendizaje que llevan los niños, que es demasiado curioso ya que vimos que ella puede potenciar un poco más las capacidades y las aptitudes que ellos tienen en ciertos ámbitos. Y finalmente pues fue una experiencia demasiado bella y a continuación vamos a dejarles algunos videos y algunas fotografías que tenemos en el salón, en el aula de clase. ¿Me puedes repetir tu pregunta? Claro. ¿Qué te halaga más? A, que te digan que tienen buen aspecto. B, que te digan que tienes un trato agradable. O C, que te digan que tienes una conversación interesante. Pero si alguien tiene una conversación interesante, qué bueno. Era para hablar.
Pues entonces, ¿qué le gusta más que le digan a ustedes? ¿A ustedes les gustan que le digan que se ven lindos o que tienen conversación interesante? Ah, bueno. hermoso,